Saludo a los que no nos pueden ver en vivo. Y hoy quisiera que sigamos conversando acerca de las películas y acerca de la magia del cine que nos transformó el acento ya de la forma gráfica a la forma más audial, que pudo aliviar un poquito los rasgos, porque como entendemos que ciertos acentos requieren, de manera gráficamente expresa, requieren una exageración, obviamente, que todo lo que escribían los costumbristas, ¿no? Félix Lima más que nada era una forma demasiado exagerada. No, podemos suponer que era exagerada, pero exagerar es una manera de poder transmitir este acento. Ya con el cine y con el cine, más que nada con el cine con sonido, no hace falta dramatizar tanto, se puede marcar levemente el acento que esté presente. Y hablamos la vez pasada de lo que podemos ver una diferencia muy importante, o podremos marcarlo o intuir por lo menos que hay un antes y después, que la Segunda Guerra Mundial es una marca antes de la cual nosotros nos reímos de los acentos y como que ahí los extranjeros parecen ridículos, aparecen siempre como alguien mm, así medio gracioso y después de la Segunda Guerra Mundial empieza otro proceso y como algo, como establecimos esto, no es una regla, no es una hipótesis que nosotros podemos pulpar, pero justamente yo los pedí a ver la película Pelota de Trapo, mm, que es del año 48. Y ahí los personajes, además de todo el argumento, que es bastante dramático, ahí todo como el fútbol, el jugador que está padeciendo de una enfermedad desconocida para todos los hinchas. Bien, ahí hay tres personajes bien marcados, que son extranjeros y de los cuales se ríen y de los cuales se burla el director y supuestamente los espectadores. Bueno, vamos a empezar a conversar acerca de este momento y por qué, cómo, porque al principio pensé que, ok, me va a destruir la hipótesis, pero después pienso que justamente no, en mi opinión, la fortalece. ¿Qué les parece? ¿Cómo se acuerdan de estos tres personajes, no? ¿De qué nacionalidades eran? Sí, Cecilia. Hay un italiano, no me acuerdo el nombre, un español y un ruso. Bueno, el italiano es el papá de Blanquita, ¿no? Ujú. Sí, sí, Después sí. está el español y el ruso, don Jacobo, ¿no? Bueno, eh, Sí, esos tal son. cual. ¿Y por qué les parece que no, por qué esto encaja en la hipótesis que nosotros propusimos la vez pasada? Porque esta burla sobre ellos no está en la contracorriente de la admiración como nueva relación con respecto a los extranjeros ahí. Porque nosotros, como claramente que contamos la vez pasada, ¿por qué pasa esta marca de diferencia? Porque generalmente la gente que venía de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial era la gente que pertenecía o a los sectores rurales, para los cuales el proceso de urbanización era como formación, educación, algo así, como que tenían que adaptarse a las maneras y todo, como siempre pasa incluso dentro del mismo país. Y la gente que empezó a venir, los inmigrantes, igual es incomparable el número de los inmigrantes que vino después de la Segunda Guerra Mundial y antes. Pero los que venían después de la Segunda Guerra Mundial eran las personas ya formadas,
mayormente con una experiencia grande, como para ellos vamos a decirlo en otras palabras, la gente que venía a principios del siglo XX, quizás para ellos el barco, la inmigración y la impresión, la primera impresión de Buenos Aires era la primera máxima impresión de su vida. La gente que venía desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial ya había visto varias cosas y como quería deshacerse quizás de ciertas impresiones. Y Buenos Aires en este sentido los impresionaba, pero no como una ciudad, como la primera ciudad grande, sino como quizás algo, un lugar donde se puede vivir pacíficamente y no en ruinas. Esto, entonces, no era la gran impresión de su vida. Y esto podría ser una marca más emocional, pero como que para ellos eh, no era nada novedoso ahí. Justamente se encontraban con algo que ya conocían. Quizás que desde estos pedazos de su vida rota trataban de como construir algo también en la urbe, en las situaciones parecidas a las condiciones a las cuales se acostumbraron. Entonces no tenían que adaptarse a las realidades de la vida urbana. Y además de esto había otro proceso que había una ola de urbanización desde el interior, que justamente hizo extrañar también a los extranjeros blancos y antagonizó también el tema del interior y de Buenos Aires y de la gente, de la narración de la clase media, de la narrativa que somos los descendientes de los inmigrantes, que todos nuestros ancestros vinieron en el barco, ¿no? Como que no siempre es así cuando hablamos de las provincias y, como, y ni siquiera de Buenos Aires tampoco es 100% correcto, pero sí, la idea era así. Pero ahí justamente, ¿qué pasa con estos tres muchachos? Que son muy caricaturescos. Sí, un italiano que también habla y que su forma de hablar tiene muchísimas, tanto palabras como las tonadas, incluso las formas gramaticales italianas. El español, que a propósito utiliza ahí en la película algunas palabras que pueden tener doble sentido en el español rioplatense y como con toda la inocencia los usa y como que se entiende que ni siquiera la gente de Italia o de Rusia lo puede comprender. Es muy, muy bueno, como muy buena forma de marcar también la extranjería en este sentido cuando se trata del mismo idioma, porque algunas palabras tienen sentidos a veces contrarios. Y un ruso que más que nada por la forma de hablar, además es como este muchacho ruso, Don Jacobo, se parece mucho a un actor soviético de la misma época que es igual, y ambos son judíos obviamente, pero sí, y habla igual, con la misma tonada en la película soviética, como Leonid Uchosov, un actor muy famoso de la época stalinista, también con mucho humor y todo, y habla así, también con esta misma tonada. Entonces es una tonada no particularmente rusa. Rusa es más del sur de los judíos del sur de Rusia. Ah, ¿Qué quiero? Y también lo marcan también que es un cambalachero, que siempre negocia por precios, que sube los precios mientras los chicos que casi engaña a los niños con que suenan la pelota y él sube el precio anoche para poder negociar un poquito más. Y cómo la gente, los muchachos se negocian con él. Entonces, ¿por qué no hay contradicción? O si piensan que hay contradicción. ¿Por qué en esta época, en el año 48 aparece la película donde todavía se ría sobre los extranjeros de la manera como, como si fuera el inicio del siglo XX? No sé si se comprendió. Como entendemos que, bueno, nuestra hipótesis desde el principio era que en esta época ya no se ríen, no dan gracia reírnos tanto de estos tipos, y sin embargo acá aparecen. Ujú. Sí, claro, perdón, sí, o sea que sí, Ujú. yo tuve esa impresión de que el director se sigue riendo de los tres extranjeros, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Con eso, sí. Se sigue riendo como, por ejemplo, en la película de Nini Marshall, Sí, ¿no? Sí, o sea, para mí fue muy,
No, la verdad es que no podría, no se me ocurre por qué se sigue riendo. O sea, me gustaba su hipótesis acerca de del nuevo tratamiento del extranjero, ¿no? En la literatura y las artes, ¿no? Pero no se me ocurre por qué sigue em, esta dinámica como anteriormente. Ujú, sí, gracias, Cecilia. Marcelo, quizás es algunas ideas. Yo voy a contestar porque yo pensé en esto. Ahí no sé si me anda el micrófono. Sí, se escucha, pero un poquito, Un poquito bajo, ¿no? sí, muy bajo el sonido, sí. No, lo estaba pensando que capaz también, eh, así como hay herencias, ¿no? Artísticas, todo eso, esta herencia del antiguo cine también de decir, che, antes nos reíamos, continuemos capaz con esa lógica, digo, no, para reavivar en el tiempo de la posguerra, transmitir un humor, digamos, que ya había pasado, había sucedido con la primera ola, y decir, bueno, ahora necesitamos transmitir un poco de optimismo, otra vez, digamos. Ujú, Pienso así, sin unir tanta información. gracias. Perdón, a mí Sí. se me ocurre, pero se me había ocurrido y ahora escuchando a Marcelo lo vuelvo a pensar. em, que tal vez la película siendo tan dramática, porque es muy triste, ¿no? Con la muerte o sea, hay una muerte infantil en la primera parte de la película, luego la desgracia, bueno, entre comillas, bueno, sí, del personaje principal que no puede seguir, no puede cumplir su sueño. Un poco y esto me lo da este comentario de Marcelo, esta idea, un poco como el contrapunto, ¿no? O sea, en tanta tristeza que haya un poco de risa y que, bueno, y esa risa, ese humor lo sacamos un poco de la forma de hablar de los que no son locales, no sé. Ujú, gracias. Alexandra o Irene, hay algunos comentarios. Hola, ¿qué tal? No, la verdad es que me quedé tiesa, no se me ocurre por qué estaría sucediendo esto. Ujú, ok, gracias. Irene, no hay ningún comentario. ¿Hay alguna idea? Mm, ok. Ah, si no, voy a empezar. Entonces, me parece que, bueno, la película es del año 48, pero los acontecimientos ocurren en otra época. Supuestamente, si nosotros vamos a ponernos a tiempo, los acontecimientos trágicos que pasan con el muchacho en el final de la película tienen que coincidir por el tiempo con la época cuando como se hace la filmación, supuestamente. Entonces, como el muchacho ya es adulto. En el principio de la película, tiene 9 años, ¿cuánto? 8 años tiene. Entonces, supuestamente esto pasa 13 años atrás. Nos ubicamos en la época anterior. Ahí se ve la nostalgia de ahí. Y hay una cosa generacional. Estos muchachos no son protagonistas, no son extranjeros protagonistas. Son los padres de los protagonistas. Y esto es importante, porque de ahí nosotros vemos que no hay una risa sobre los extranjeros como tales. Hay una risa sobre los padres de los muchachos que sí son argentinos. Como en este sentido no lo pueden porque ya están arraigados. Y el momento cuando los niños se pelean, y este momento lo mandé al chat justamente cuando los llaman cambalachero, Rusito me puede llamar cambalachero, no. Es una cosa muy buena que justamente que ciertas cosas, como hay estereotipos que van de al lado, como ruso, usurero, no sé, proxeneta, o el cambalachero, esto no se hereda. La rusidad sí se hereda. Como ruso me podés llamar rusito, pero cambarachero no. Y obviamente, como es, lógico, y ahí también de los italianos, lo que sí heredan es únicamente
no sé, el parentazgo, no sé, los genes de sus padres, pero la forma de integrarse a la sociedad, no. Y además nosotros vemos en esta película cómo todos ascienden, cómo cambia el paisaje. Entonces es una película, no, de cierta manera, es propagandística. Además, les tengo que decir una cosa muy interesante, como no es que se puede revelar la verdad, pero voy a contar sobre una de las ideas de Michael Billig. Michael Billig era, y es, no sé si está vivo o no, pero bueno, en el año 1993 él hizo una investigación muy interesante. Él, un lunes ordinario, tipo un lunes como sin ninguna fecha, no, un lunes muy común y corriente, él compra todos los diarios que salieron ese día, todos los diarios, y empieza a analizarlos. Su idea era analizar cuánto se aplica la idea del nacionalismo, el discurso nacionalista, en los medios de información masiva para convencer la gente que están viviendo en el país donde están, ¿no? Porque la idea del nacionalismo, y más que nada desde los años 80, fue muy revisada, había cierto no hay un trabajo clásico de Benedict Anderson como, que puede contar muy bien la idea de qué son las naciones, ¿no? Como el nombre de la obra de Benedict Anderson se llama Comunidades Imaginarias. Y Michael Billig sigue un poco con esta idea y esta hipótesis. Entonces, su idea era, en un momento, en esa misma investigación, él dice que si a la gente dejan de decir en qué país viven, se olvidan de qué país está alrededor de ellos. Entonces hay que recordar siempre a la gente dónde están viviendo, cómo se llama su país, cómo son sus símbolos nacionales, el discurso nacionalista, hay que mantenerlo siempre, si no, se apaga y la gente se olvida de esto. Y que por eso hay tantas menciones del gobierno, de los símbolos hay tantos rituales, ¿no? Como casi como en la iglesia, que hay ciertos como símbolos de fe, hay muchos signos, mucho simbolismo en todos los actos y en las imágenes. Entonces, lo mismo con los nacionalismos, que es como una forma de la religión civil, religión laica, ¿no? Y Michael Billig, analizando todos los diarios desde el año 93, resulta que en todos los diarios, en casi cada artículo, hay de cierta forma la propaganda del nacionalismo. Incluso en las cosas más críticas sobre el gobierno, no sé, los diarios de izquierda, en todas las secciones, él encuentra algo, analiza muy bien los textos, tiene una herramienta como lingüísticamente ve dónde está, por ejemplo, el Deixis, donde, aunque no se dice como nosotros, Gran Bretaña, tenemos que ser tal, tal, tal. Eh, a veces hay ciertas menciones, nosotros y ellos, por ejemplo, y cuando se entiende, se sobreentiende en el texto, cuando nosotros se refiere a la nación y ellos alguien quien conspire contra la nación o, no sé, otros extranjeros o algún país o alguna comunidad en concreto. Pero él encuentra dos secciones que eran los más nacionalistas posibles. Adivinen cuáles son. Hay dos secciones, incluso en los diarios más apolíticos posibles, como que no había forma que sean politizados, donde la propaganda de la unidad de la patria o del nacionalismo, de los sentimientos nacionalistas es más fuerte. En el humor, en los chistes, no sé. No, esto quizás si lo hubiese hecho ahora, igual no creo que el humor generalmente nosotros, si nosotros vamos a ver los diarios no sé, de varios países, me parece que el humor depende mucho del público concreto, pero generalmente si el humor sea tan nacionalista, no encontraríamos tantos chistes sobre los suegros, las suegras, yernos y todas las cosas familiares. Me parece que el humor es muy multifacético, hay muchos chistes que no dependen de todo.
En la nota editorial, dice Alexandra. Según Michael Billig, no. Entonces, dos apartados más nacionalistas posibles, después de los cuales salís y como querés defender tu patria, y como decir, como decir, es un diario literario, todo, después como abrís este apartado y pensás que, ¡ay, qué bueno! Nuestro país es el mejor del mundo. O como tenemos que romper a todos los demás. Bueno, ya con una le doy una pista, digo, obviamente. No, internacionales no. Internacionales, justamente si nosotros leemos algunas cosas. De internacionales no comprendes nada generalmente. Si leemos los diarios, los diarios con los cuales trabajé yo durante mucho tiempo, del inicio del siglo XX, como recibimos un telegrama de Londres, el duque de Alba, no sé, quiere pelearse con duque de Parma, y como que, ¿qué te puede, qué información, qué me aporta más a mi vida? Esto es como, no sé, ver farandulada, y como, no sé, la princesa de Grecia se casa con el príncipe de España. Bien, muy alegre por Puede ellos, que pero haya no. algún perdón, Ujú. Alexander. Puede que Sí, haya sí, algún sí. apartado en esas publicaciones que tenga que ver con la religión y se haya. No. Todo mucho más fácil. No, no religión. Ah, ok, ok. Deportes. Deportes. Deportes es algo que nos hace sentir, incluso si es el diario más apolítico del mundo, si es el diario más internacionalista. En el apartado de deportes nosotros salimos que, qué bien nuestro equipo, qué bueno eso. Y de hecho, la idea de que el deporte es algo que es contrario o como que justamente nos lleva a la paz, no es correcto en realidad. Y como si nosotros vamos a observar, es justamente una arena donde se cultiva el nacionalismo, que todos los términos que se utilizan ahí, y en esta investigación en particular, Billig lo analiza muy bien, que en cada, incluso no era el momento de cualquier campeonato o algo así, había solamente un partido insignificante en realidad, amistoso, entre la selección de Inglaterra de rugby contra la selección de Nueva Zelanda. Un amistoso, no era un campeonato, no se decidía nada, pero igual ahí él cuenta un episodio que a uno de los jugadores, no sé, él tuvo un trauma, algo con la pierna y no con una lesión, pero igual siguió luchando para su equipo y como logró ayudar a ganar a su selección, algo así, y todo se describe en los términos bélicos, en los términos militares, que generalmente el autosacrificio por el equipo, todo por la patria, todo para defender la bandera. Es muy interesante que todos los términos que se utilizaban ahí eran los términos bélicos. Sí, 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 por eso mencioné esto, porque en esta película nosotros vemos algo muy importante, la sensación del nacionalismo. Si nosotros, por ejemplo, como que hay hay dos tipos de religiones. Hay religiones proselíticas y hay religiones no proselíticas, ¿no? Las religiones proselíticas son Islam, son cristianismo y budismo. Es muy fácil convertirse en uno de los creyentes, uno de los seguidores de estas religiones. Y es bastante fácil. En Islam hay que decir unas frases tres veces como rodeado por dos testigos. En cristianismo depende de rama, pero también es muy fácil, como hay un proceso de aceptación. Después, con budismo también son 8 frases que hay que pronunciar, entonces todo facilísimo. Hay otras religiones que, por ejemplo, como judaísmo, que no necesitan nuevos seguidores, entonces como no necesitan y convertirse en judaísmo, esto cuesta un montón, si no, lamentablemente el presidente de la nación, bueno, gracias, gracias para la nación argentina, que convertirse en judaísmo es difícil. Yo diría eso. Bueno, entonces como que esto te cuesta un montón, como casi imposible. Si no tenés ciertas condiciones, como no sos bienvenido. Y es muy bueno porque esto requiere dos cosas diferentes. Cuando sos proselítico, tenés que explicar siempre a los demás en qué consiste tu idea de religión. Y tiene que ser fácilmente comprendida por todos los demás. No tiene que tener contradicciones.
Porque si tiene contradicciones, otra gente dice, si es tan contradictorio, ¿por qué me tienen que convencer? Al principio solucionen, resuelven estas contradicciones y después me invitan para que yo me convierta. Por eso el cristianismo o el islam luchan tanto contra las herejías, porque no pueden soportar, no pueden tolerar estas contradicciones dentro de una corriente, porque esto justamente es un obstáculo para convertir a los demás. Con el judaísmo, por ejemplo, esto no sucede, es muy difícil dejar de ser un judío. Y donde hay tres o dos rabinos, hay tres opiniones, obviamente, en que encima en Talmud hay dos versiones, se cuenta una pelea entre dos rabinos que dicen cosas opuestas y Talmud describe la opinión de ambos. Bueno, uno ganó, Gilel le llama, pero no importa, pero la opinión de ambos está. ¿Por qué digo esto? Porque en este sentido podríamos comparar, si hablamos de las religiones laicas, en este sentido, la argentinidad a algo como a una religión proselítica, que quiere como que iluminar, que puede convertir a quien quiera en un argentino. Pero ahí justamente estos conversos, recién conversos que todavía mantienen sus ah, tradiciones lingüísticas, están ahí, pero sus hijos ya son argentinos. Y como son argentinos no porque nacieron, porque quizás algunos vinieron en el barco, eran chiquititos, pero son argentinos porque en el barrio todos juegan. Y porque ahí se forma algo muy importante alrededor de la cultura de la pelota, que los lleva y que los hace también poner la camiseta argentina. Entonces, ahí nosotros vemos también la idea del progreso y la idea de la transformación de la sociedad. Los niños ascienden en la sociedad. Los niños, el protagonista dice en algún momento que crecimos en el conventillo, y que ahora soy un rico que quería comprar una casa a su mamá. Una historia clásica que también alimenta el mito de los hijos y los nietos de los inmigrantes que vinieron y pudieron ascender en la sociedad. Ahí los extranjeros no son, aunque se burlan de ellos, se entiende que se burla de los padres de las personas. Entonces, ahí el conflicto no pasa por las fronteras. Cuando aparece Don Jacobo, cuando aparece el padre de Bianca de Blanca o un gallego ahí, no se ríe de Rusia, de España o de Italia. No se ve ni siquiera la sombra de estos países detrás de ellos. Entonces, ahí ya no son extranjeros. Son los inmigrantes que desde hace rato ya están viviendo en el país y son argentinos de origen. Entonces su extranjería está en la segunda fase. Esta película es nostálgica. ¿Por qué conté sobre el nacionalismo? Porque los sentimientos de nacionalismo como, nos fortalecen el mito nacional actual de la clase media, ¿no? De que todos somos los descendientes de los que se desembarcaron, de los inmigrantes europeos, y ahí vamos, crecimos en las condiciones como la primera generación eran los inmigrantes que vinieron en barco. Pasaron por varias penurias, tenían que vivir en un conventillo. Nosotros crecimos en un conventillo, pero pudimos salir gracias a nuestro esfuerzo, a varios talentos. Queríamos ser abogados, médicos, un médico. Había ahí el muchacho que asciende, que toda la familia hace el esfuerzo para que sea un doctor. Ahí vemos justamente el fortalecimiento del mito. Estos extranjeros no son ajenos, esto es el tema. Es cuando nosotros hablamos del tango, que en cierto momento nosotros nos confundimos dónde está el otro. Y que en la cultura urbana, la cultura argentina magistral, nosotros ya estamos muy cercanos de la confusión de que el otro es alguien del interior y que la voz y dentro de nosotros mismos, quizás dentro del narrador o dentro del autor o cantor del tango, nosotros sentimos que hay algo de nostalgia. No por la época de caudillos, no por rosas, sino por alguna nonna de Italia. Eso es
la cosa que nosotros vemos que ahí está, como el extranjero y el argentino quizás cambian de lugares, como el otro, el extranjero ya deja de ser el otro, y que más pasa la generación, que más se olvida o se aleja el tiempo cuando venían los extranjeros en barcos en masa, más lo empezamos a extrañar. Y obviamente que hablamos muchas veces y bueno, no hace falta hablar de esto, quizás aparte, pero la nostalgia es algo que atraviesa muchas esferas de la cultura argentina y más que nada de los mediados del siglo XX, obviamente. Esta nostalgia que no siempre tiene una edad de oro, ¿no? Esta nostalgia puede estar mirando, puede estar enfocada en lo que está un poquito atrás. Y me parece que esta idea de la inmigración masiva, de estas cosas, pero está ahí. Pero el fútbol ahí juega un papel muy importante y también como con... todavía no hay contexto de mundial, todo lo que vemos ahí en la película son cosas de la Copa América, no, bueno, de Sudamérica. Los países que vemos ahí son los países del continente, que también no nos agudiza la... Esto también es importante, ¿no? Como no juegan contra una selección de Italia, ¿no? Y no juegan contra una selección de España. Esto es una cosa muy importante, que como, son como si fueran de otro mundo. Esto nos hace este cuento, aunque está basado en las cosas y las impresiones reales quizás, pero nos hace un cuento acerca de que estos países casi no existen, son casi como de un cuento maravilloso. Eh, los convierte en los países, como en el caso de Don Jacobo, este país ya no existe, como la Rusia de la cual vinieron, claro, es mítico, obvio, sí, gracias, gracias Cecilia. Se vuelven míticos, legendarios. Ya estos países en su forma no existen y además ninguno de estos países no llega bien el momento de estar de esta película, ¿no? Rusia pasa por, por la guerra civil, revoluciones, después varias cosas, después la Segunda Guerra Mundial, lo que deja ahí. Italia tampoco es la misma y también la guerra la pegó muy duro. España después de 3 años de la guerra civil también. Entonces, este rinconcito donde ellos pueden, ah, no sé, hacer crecer los niños que sin tocar el arma crecen en la sociedad y juegan solamente a la pelota, me parece que también es parte de la narración que es muy comprendida para la gente que podría verlo en su momento. Que como con esta decisión de integrarse ahí, como garantizaron un buen futuro y buen desarrollo para sus familias. Ahí me parece que sí, entonces, aunque hay una burla de los acentos, es una burla ya no es la misma burla que en la prensa de 1909 cuando nos trataban de demostrar qué asquerosos son estos muchachos, para reírse desde el dolor. Acá la risa es desde, desde dolor, pero otro dolor de nostalgia, sí, más acordándose de, eh, sino de los padres de los que van a ver la película sino, pero por lo menos de los amigos de los padres o de los muchachos de un cambalachero de la esquina, de un panadero que era un anarquista español, pero un anarquista español era cuando tenía 20 años y ya cuando tiene 60 años es solamente un panadero con muchas historias lindas, un panadero gallego. Y así sucesivamente, cuando pasa el tiempo la gente se integra y se vuelve más mundana. Y ahí me parece que hay algo cariñoso. Y esto es lo que es muy interesante, que estos tres personajes al principio no se llevan bien, pero después también viendo cómo crecen sus niños, como que no pueden hacer nada, aunque no tienen nada en común, solamente el lugar donde viven. Después siempre aparecen como los tres.
esto también como los hace amigos el contexto, aunque no tienen nada que ver en común, no se reúnen con sus compatriotas. Esto también es una cosa es que si un español iba a un club de gallegos es otra cosa, pero acá nosotros vemos este crisol de razas que sí funciona y que todos se casan entre sí, luego está muy bien. Y me parece que esto nos da la sensación de cómo representa algo mucho más de lo que se puede ver, digamos. Nosotros podemos leer detrás de esto más cosas. Sí, una risa que sí, 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 sí. Una risa que trabaja en un presente y pasado al mismo tiempo. Y sí, una risa cariñosa, con nostalgia. Yo no veo ahí, pero a la vez el orgullo que porque funciona como una película de propaganda. Nosotros empezamos a ser hinchas, no solamente del come uñas, ¿no? Sino también de todo el equipo, de las selecciones, del futuro, como uno de los jugadores más prominentes de la selección argentina. Sí, sí, claramente que el peronismo, también el contexto del peronismo nos explica esto, ¿no? Que nos da la idea de un sueño cumplido. Nosotros vemos la comparación de cómo vivieron, porque ahí hay dos momentos. Cuando empieza la película, los niños son chiquitos y después ya los niños son adultos y estamos en nuestra época. Para nosotros, porque todo está blanco-negro y ya pasaron unos años, no nos cuesta diferenciar qué pasó en estos 13 años, cuánto tardaron los niños en crecer, pero sí pasaron cosas. Estas cosas eran notables para un espectador. Sí, además no vemos ahí, claro, pero me parece que no es que estaba pensado en peronismo y movilidad social, sí, sí, pero el peronismo como tal, me parece que no siempre hay que pensar que los creadores o no sé, la gente los directores, escritores, la clase creativa, eh, busca la aceptación de algún movimiento político o algo así. A veces algunas cosas se sienten en la sociedad y lo que tarde o temprano alguna bandera política lo acepta y lleva adelante es solamente una de las consecuencias. Lo mismo cuando hace muchos años cuando había en la Fundación Proa en La Boca había la exposición de Malevich, no sé, el año 2016 por ahí. Vinieron muchos trabajos de Malevich, del Museo Ruso de San Petersburgo, y ahí yo daba varias clases y acompañaba un grupo contando acerca de la exposición. Y como ahí más que nada me di cuenta también de que ciertas cosas eran revolucionarias. Y mucha gente, y en Argentina, y en la descripción de la exposición decían que, bueno, con la Revolución Rusa, el arte revolucionario pudo desarrollarse y es extraño porque la primera exposición de Malevich es en 1915. El arte revolucionario aparece antes de la Revolución, 2 años antes. Y ves que sí, la estética y el deseo y que muchas cosas es que estaban en el aire, los artistas los saben captar mucho antes que lo captan los políticos o que los políticos pueden cumplir algo ahí. Entonces yo también, además que sí, entendemos que había peronismo en esta época, pero me parece que también había cierta sensación y cierta comparación. El año 48 es el momento cuando empiezan a llegar en masa los inmigrantes, los refugiados o las víctimas o los victimarios de la Segunda Guerra Mundial. Todos los que pasaron por estos hechos dramáticos y Argentina entiende con más aún, no de las noticias y las notas telegráficas, empieza a comprender de qué se salvó, digamos, y cómo era la catástrofe de Europa, ¿no? Ya con las voces vivas que están al lado, que ya nuevos vecinos pueden contar mucho más y como incluso sus miradas son más elocuentes que las palabras que podemos leer en las memorias. Eso es algo que me parece que también
estuvo presente claro, esta sensación de lo que sí se puede ascender, se puede tener una casa, se puede vivir mejor y vivir mucho mejor, incluso si en 2 generaciones logramos esto, ¿qué vamos a lograr en 5 generaciones? Lamentablemente algo pasó mal entre tanto, pero sí, pero había esta idea de crecer. Igual pasó no solamente en Argentina, en todo el mundo pasó. Después de la Segunda Guerra Mundial la gente pensaba que se puede crecer mucho más y además no salió tanto. Ah, pero sí, entonces hay cierta cosa del optimismo de la época y que está asociado a la nación. Por eso ahí el tema que sí vemos los extranjeros, pero no son muy ajenos y no son muy, como, no son los otros. Son son nuestros extranjeros. Es como ya argentinizados seguramente. Lo que les queda de extranjeros es solamente un acento que les da un poquito de gracia y un poquito más de cariño. Y además, otra cosa que viven en el conventillo, vemos muchos idiomas, vemos muchas cosas y no escuchamos francés. Esto también, como no hay, incluso en estas cosas no aparece francés, porque lo francés no se asocia con lo rural, con un conventillo, aunque sin embargo, créanme que incluso puramente estadísticamente había un gran porcentaje de la gente que hablaba con la tonada francesa. Esta idea de evitar el francés, que no lo vamos a encontrar nunca, esto es muy interesante porque el acento francés ya te como pone arriba de todos los demás. Se nos puede permitir en la cultura masiva solamente a las personas que están imitando el francés para salir del lugar donde están, pero no para... no como un defecto del hablar que les sale naturalmente y que no pueden corregir. Es interesante, y yo estoy seguro que esto les servía a muchos y como lo aprovechaban varios inmigrantes de Francia. Ah, no sé, de hecho, si hay, esto es una cosa abierta, se me ocurre pensar si en algún momento se hizo alguna película o algo acerca de la vida de Carlos Gardel, donde apareciera su madre, por ejemplo. Igual, si ella viviera en un conventillo, si nosotros imaginemos una escena de la madre de Gardel, con Gardel chiquito viviendo en un conventillo, pero hablando en francés, esto la posicionaría como una santa, no sé, como alguien de la alta sociedad por casualidad metida en las condiciones precarias. Incluso esto nos da, incluso que la leyenda de la cultura argentina tiene origen francés y que nunca se burló de esto, y como que es algo, como si hay ciertas cosas que son como pautas sagradas en la cultura. Es muy interesante ver y analizarlo de ahí, no para deconstruir y para sacar la sacralidad, no, para notar y para ver de qué no se ríe. Ah, igual, esto es algo característico para la primera mitad del siglo XX. Ya con la segunda mitad del siglo XX, nosotros vemos que cambia incluso la noción de extranjería en general y que los extranjeros ya empiezan, como habíamos dicho, ya otra gente viene, que la gente que quizás no viene para adaptarse, la gente que no ve muchas veces lo mejor que puede tener en Argentina. Y como nos muestra la historia, en muchos casos, algunas personas que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, algunos se quedan, otros después, o sus hijos, se van del país a los Estados Unidos, a Canadá o a otros países que en los años 60 están un poquito mejor económicamente que Argentina. Entonces ya vienen con otra noción. No es la inmigración que viene para ser argentinos. Y esto es algo que se siente. Yo creo que se siente incluso, y si no vienen para ser argentinos, entonces ahí desaparece esta idea de reírse de ellos, quizás. Porque no tenés que corregir a alguien que no quiere, quizás, o no está convencido 100% pertenecer a tu sociedad. Esto es muy interesante, es lo que podemos quizás notar en esto.
Después aparecen los chistes que vamos a ver en los próximos encuentros. Yo creo que vamos a ver ya la próxima vez. Ya tengo seleccionado algunos episodios, pero vamos a ver algunos programas cómicos de televisión. Vamos a pasar para ver dónde se trata de los extranjeros y del hablar extranjero. Porque en la clase media, quizás, o la clase para la cual están dirigidos los chistes, empiezan a hablar otros idiomas, ya no solamente los descendientes de alguien, pero en la segunda mitad del siglo XX ya los idiomas empiezan a aprenderse. Y esto se nota también en la producción cómica. Bueno, esto vamos a verlo en la próxima, próxima clase. Ya vamos a pasar a los años 70, donde los programas son más, no accesibles, pero ya había los programas que nosotros podemos ver. Pero quería volver también a un tema que se colgó. Hablamos del deporte. ¿No? Y dijimos que el deporte, el apartado del deporte era uno de los deportes, como uno de los apartados más nacionalistas, más que generan y fomentan la sensación de la pertenencia y la como afiliación con cierta bandera. ¿Cuál es el segundo apartado que es más nacionalista aún? ¿Qué piensan? Como un diario común. Nosotros vemos como en ese momento compramos un diario, leemos al principio hay cosas de política interior, después exterior, después todo, deportes al final, y vemos que, esto sí es nacionalista. Economía, no tanto, es demasiado abstracta y como es muy difícil ay, perdón, es muy difícil de sostenerlo ahí, la idea de hacerla llegar. ¿Qué más podría ser? Un apartado muy chiquito en realidad, pero que inconscientemente funciona perfecto. Un segundo que voy a escribir que... Un segundo, ya voy a preguntarlo. Ok. Ujú. Ok, tuve que contestar porque ahora estamos proyecto y me tratan de molestar en este horario. Ok, ¿qué piensan? ¿Hay algunas ideas que podría ser? ¿Qué apartados hay? Ajá. No, hay apartado de educación en un diario, si abrimos La Nación, por ejemplo, no. No, bueno, se van a sorprender en realidad, me parece. Am, Tiempo, el clima, porque cada vez parece que es algo tipo como que no tiene nada que ver con las cosas políticas. Por fin, nosotros leemos las primeras páginas del diario pensando que nos van a convencer en algo que no queremos y como, sí, claro, son mentirosos. Jaja, deporte, ¿dónde está? Muy bien, esto ya está. Y después el clima, ¿cómo va a ser el clima? Y ahí es algo fundamental en realidad, porque siempre se nos imprime el contorno del país donde estamos en nuestra mente. Siempre se repite como una fórmula, como el símbolo de la fe. Nosotros repetimos en qué exactamente creemos. Ahí nosotros repetimos básicamente todos los centros urbanos más importantes del país. Todos. Incluso si nunca vamos a estos lugares, los conocemos de memoria y y los podemos ubicar y más o menos sabemos qué clima pasa y esto nos da la sensación de la unidad y unión de todo el país y de pertenencia también.
Por ejemplo, viviendo en Buenos Aires, quizás a mí me interesaría más el clima y cómo está el clima en Montevideo o en Colonia de Sacramento, porque por la cercanía, quizás porque puedo viajar seguido y todo, como mucho más me puede interesar que el clima en Santa Cruz. Pero sin embargo, tanto yo debo conocer todo lo que pasa en Jujuy, en Tucumán, en Mendoza y en Tierra del Fuego. Todo esto, cuando lo repito, cuando lo reviso y miro el mapa, siempre debo como tener, y esto me mantiene consciente a ser como inconsciente me mantiene vivo la idea de cómo es el contorno del país, dónde están nuestras tierras, dónde no. Y es muy interesante como si ahí justamente el mapa termina. Para la gente que vive en Jujuy, quizás les convendría conocer un poco del clima en sus regiones vecinas de Chile o de Bolivia. Pero no, viviendo en Formosa, quizás sí me conviene conocer qué pasa en Asunción, porque quizás hay una nube, no sé, hay un ciclón que viene de ahí, como está cerca. No, ahí el mapa termina. Es muy bueno porque nadie se da cuenta. Igual, Billy ya como publicó esta investigación hace 20, como 33 años. Todavía a nadie le interesa. Ahora hay otras formas, pero en su momento era muy interesante para prestar atención a estas ideas. Me parece que como el mapa del país con las nubes o solcitos ahí dibujados nos puede convencer y como nos recuerda cómo es la composición geográfica de nuestro país. Lo mismo hace, por ejemplo, esta película. Si nosotros la comparamos con el apartado de deportes, ¿por qué no la comparamos con el apartado del clima? Cuando nos dicen que, ok, hay criollos, hay rusos, gallegos y gitanos que viven en el país y que esto es nuestro país y que son argentinos, son nuestros compatriotas. Es muy interesante porque es casi clásica la triada de ahí. Ahí no hay alemanes, no hay franceses, como dijimos, no hay turcos, porque mayormente la inmigración del Imperio Otomán entró a las provincias y más que nada al norte de Argentina. Entonces en Buenos Aires había una presencia, pero no tan significante como en otras provincias. Ah, y ahí nosotros vemos una película, en realidad, sino porteño centrista, por lo menos Buenos Aires, como un gran Buenos Aires centrista, con respecto a la argentinidad, que se basa en la inmigración y el ascenso social. Así que esto nos puede indicar, y encaja perfectamente ahí. La risa no está sobre la gente que viene con la educación del extranjero para ya después de la guerra. No hay cosas traumáticas. Sí, el trauma y el drama está vinculado con dos episodios, con un muchacho que muere al principio, el niño, y con otro muchacho que tiene esa enfermedad jugando. Pero no tiene que ver con el conflicto social. A lo contrario, justamente, hay siempre todos los momentos cuando puede haber cierta fricción por el tema de origen, se resuelve fácil y se resuelve por la siguiente generación. Aunque sí, justamente la siguiente generación genera este conflicto. Los padres nunca están en conflicto, pero gracias a los niños los padres se hermanan. Y esto es muy bueno. Así que nosotros vemos esta unión, pero de cierta manera podemos decir en este momento que quizás el proyecto de la argentinidad con respecto a la recepción de los extranjeros está cerrado, ¿o no? De cierta forma, como se forma algo que ya va a ser la parte de, si nosotros hablábamos del centenario y en el centenario, en las vísperas del centenario, había muchas discusiones acerca de qué es ser argentino. Ser descendiente de gauchos o ser gaucho básicamente o ser un italiano.
o ser, no sé, un porteño un criollo en quinta generación de apellido Villeites, no sé, no sé, vender jabón. Eh, ¿Cómo es, cómo es la esencia de ese? ¿Quiénes son los argentinos? ¿En qué consiste la argentinidad? Y ahí había discusiones y la búsqueda de esto. Me parece que justamente para la época del peronismo la respuesta ya está formada. Es incorrecta. Es como se forma, se canoniza, se sella y después justamente la sociedad recibe una inmigración, como migración masiva desde el interior y que recibe un cachetazo este modelo diciendo que, ok, no es el modelo que describe a toda la Argentina. Y como empieza la idea de los cabezas negras, y no solamente de forma cariñosa, sino de que también quiénes son estos porque no encajan en nuestro mito bien formado, porque la pelea era entre los criollos, entre los gauchos y los italianos, y ahora quiénes son estos. Ahí empieza otro conflicto. Y esto muy interesante porque en realidad todo lo que se forma como en una pelea, pero después aparece alguien que no pertenece a esta discusión, pero que representa de verdad algo. Y de hecho, hasta ahora nosotros, no sé, ahora no tanto, pero quizás hace 10 años, hablando con ciertas representantes, más la gente bastante en años, ¿no? Como que tenía muchos años, y que decían, no podían creer que toda la gente morochita que viene ahí para vivir en el conurbano son argentinos. No, no, son todos bolivianos, paraguayos o no sé, no son argentinos. Los argentinos somos diferentes. Obvio. Es de Salta, no, es casi Bolivia, no le importa. Esto es muy interesante, que cada vez cuando nosotros tratamos de hacer un modelo, como no va a encajar nunca. Es una idea que en miniatura pasó en este contexto, pero siempre cuando pasaba por lo que hablábamos en Europa, por ejemplo, un poquito antes, ¿no? Cuando decían que en Polonia tienen que vivir polacos, pero en Polonia no todos son polacos. ¿Qué vamos a hacer? Ok, hay algunas cositas que se puede hacer. Eh, Expulsar, deportar, no sé, privar la libertad, hacer muchas cosas. En la Argentina no se hizo esto a base de los términos que no encajaba con la idea de integración, pero justamente por eso digo que el proyecto de la idea de que si es un país cerrado que se forma, todo, en cierto momento la conciencia se cierra, que, ok, y a estos no los incluimos. ¿Cómo pasó esto? Y esto habla de un drama de la inversión de ciertas cosas. Y ahí justamente nosotros vemos que por ahí en los años 40 pasa el giro de que el cariño hacia el extranjero empieza a tener otros tonos, otros matices. Ya estos nos parecen más parecidos a los nuestros. Yo soy como ustedes y y no como antes. Yo te enseño cómo hablar. Y esto es muy interesante, que empieza a aparecer cierta, no envidia, pero algo como algunos sentimientos extraños con respecto a los extranjeros, que justamente yo preparé para la próxima, porque no descargué las cositas de videos para dar a verlos. Pero también, y por eso quizás, no sé, lo más importante en este estudio, no irnos demasiado lejos para no, no buscar alguna cosa de conspiración para no salir a nosotros mismos. Pero el tema es que los extranjeros que aparecen ahí sí son en la película, sí son los verdaderos extranjeros que aparecen, son los extranjeros de las selecciones de los países vecinos. Esto es interesante. Que si nosotros decimos quiénes son los extranjeros en la película de la pelota de trapo, ahí supuesto podemos reconocer la selección brasileña que tenía ese uniforme antes de 1950 de Maracanazo. Podemos reconocer otros equipos. Entonces vemos que los extranjeros ahí son quizás
la gente de los mismos apellidos, pero de otras banderas y de otras naciones. Esto nos da la idea de cómo se cambió el mundo y cómo se cambió la percepción de la extranjería. Y me parece que no es un asunto menor, porque yo estoy seguro que hace falta reflexionarlo y en la sociedad como para comprender la idea de lo dinámico que son ciertas categorías y más que nada los nacionalismos, porque esto es muy difícil, como es muy fácil perderse en este contexto. No sé si tienen algo para decir más. Quizás hay algo, algunas ideas o quizás leyeron algo de nuestra literatura, porque me parece que lo más interesante sería, como ya decía, para mí recorrer cronológicamente todo esto, ver ciertos cambios, observarlos, no sé, suponer, yo no digo que como todo lo que digo ahora son hipótesis quizás y como son herramientas de análisis, no es algo que está como nunca puede ser 100% confirmado, pero me parece que hay ciertas tendencias que nosotros podemos definir y podemos encontrar, comprender y comprenderlos en ciertas, no solamente obras de arte, sino también en las reacciones, en los juicios, eh, en pensamientos. Am, ah, y mientras tanto, sí, hay los libros de Bourdieu, los libros de Bourdieu, ya había dicho esto, pero hay, voy a pasar por la carpeta que tenemos ahí. Ah, pum, pum. ¿Dónde está? Yo supongo que no hace falta sumar mucho más a esto porque igual, sí, la risa de Henri Bergson, es, de Bakhtin había unos textos de Freud. Yo creo que si de Michael Billig lo encuentro, lo comparto también. Ah, ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás de ahí nosotros podemos ver que empieza también un proceso muy interesante. Esto como mm, no provincia, como si nosotros leemos a Roberto Arlt o a alguien de a alguien de la primera mitad del siglo XX de Buenos Aires, leemos que escuchar no solamente tonadas diferentes o los acentos diferentes en español era algo común, sino las lenguas extranjeras en las calles, más que nada lo que describe Roberto Arlt por la Diagonal Norte, siempre se escuchaba el hablar extranjero, era algo muy común. De ahí empieza la tendencia de que esto ya vuelve a ser más raro. Entonces, como la gente desacostumbra de escuchar el hablar extranjero, lo digo incluso por la experiencia personal, comparando con ciertos países que acostumbraron a tener mucho o turismo o, no sé, la presencia extranjera en sí. La experiencia reciente en Italia, por ejemplo, cuando estás hablando en un transporte, en el transporte público, hablamos de las ciudades grandes, porque en la zona rural siempre a toda la gente le llama atención cuando alguien habla raro, encima en su propio idioma. Pero hablamos del transporte público, los lugares públicos en las ciudades con la población millonaria, ¿no? Como Milán, por ejemplo, o Madrid. La gente acostumbra de escuchar, como cuando escucha a alguien hablando en otro idioma o estás arriba de un colectivo y escuchas 7 idiomas diferentes. La gente habla o por teléfono o con su pareja o con sus, no sé, con alguien, con niños. Todos hablan sus idiomas. Y es normal, no lo mirás con todo el colectivo. Y sin embargo, si subís a un 152 por Avenida Santa Fe y como hablas en el idioma extranjero, no la mitad del colectivo, pero hay mucha gente que te mira raro.
Y es extraño. Es una tendencia de que me parece que como a ciertas capitales, como hay ciertas ciudades que fueron construidas como capitales, ¿no? San Petersburgo, por ejemplo, desde el principio fue construida como una capital. No sé, Viena fue construida como una capital durante muchos siglos. Y hay ciertas capitales que están privadas de las funciones administrativas de capital. Y es una cosa muy triste, porque hace poco, justamente cuando preparaba una investigación sobre la historia de Moscú, justamente encontraba el lamento de muchos poetas del inicio del siglo XIX que decían, ay, cómo le falta lo de la capital a Moscú. Como que sí, porque Moscú no era capital durante 200 años y en el momento cuando la vida como es lamentable, cuando la capital no tiene las funciones de la capital. Como algo le falta, algo como de la esencia, como está como retirado, sentís algo raro, como una ciudad tan cosmopolita y tan internacional como Buenos Aires, que siempre era, como le falta esa parte, quizás, le falta la internacionalidad. Y quizás por esta cosa la gente se vuelve más nostálgica y todo busca, quizás ya ahora nos ponemos más románticos, pero en cada hablar extranjero alrededor suyo buscan no sé, un enlace a la época dorada de la argentinidad, al siglo de oro de la Argentina, cuando todo estaba muy feliz y cuando se construía, se estrenaba recién construida la Avenida de Mayo con sus faroles. Quizás por eso quieren sostener esta idea. Claro, sí, obvio que es más lindo pensar que es un extranjero que está casi regalado, se lo puede afanar. Es como mucho más fácil de pensar así. Pero me parece que esta idea de que lo multicultural y lo internacional es algo con el espíritu que dio el brillo a Buenos Aires en su momento. Si nosotros pensamos que no siempre el hablar extranjero fue algo, nosotros hablamos de la corrección y de las cosas, empezamos, ¿no? Todo nuestro recorrido por los amores de Chacumina, inicio de la gran inmigración. Pero esto no significa que el hablar extranjero no se escuchaba en Buenos Aires antes de la gran inmigración. Obviamente que se hablaba acá miles de idiomas, porque no existía el canal de Panamá y todos los barcos de Europa a California, al Océano Pacífico, sí o sí tenían que parar en el puerto de Buenos Aires. Entonces todos los marineros, quizás los marineros hablaban sus idiomas únicamente en la zona de la costa, pero los oficiales, la tripulación, alguien más, los viajeros, los comerciantes, siempre se llenaba la ciudad de mm, muchos idiomas. Esto es el tema. Y que es algo, después con la gran inmigración, esto se hizo parte de la sociedad. Pero lo que vemos, que esta tendencia baja justamente desde la mitad del siglo XX. Y esto es algo que ya nos llama la atención. Y esto también se refleja en el humor, lo que quiero decir. Que lo que vamos a ver después en el humor, que escuchar el hablar extranjero vuelve a ser raro. Y no solamente hoy en el colectivo cuando hablo del 152, sino también en los años 70, lo que es raro, nosotros vemos la reacción extraña cuando alguien habla un idioma extranjero por teléfono. Vamos a ver estas cosas, estos sketches de los años 70, 80, pero es interesante cuán rápido se desacostumbra de esto y que justamente el estado natural de Buenos Aires es ser multilingüe. Sí, Marcelo, perdón, levantaste la mano y me parece que yo seguí hablando sin... No, por favor, no quería interrumpirte, Alexander. Bueno, en mi caso me interpela bastante, hablando de 70s, 80s, de esa transición. Mis viejos son de Chile, vinieron Mm, en el 76. mm, Yo nací en el 80 y a mi mamá, claro, como yo me crié con mis viejos, estamos viviendo en el trabajo de mi vieja, la llamaron del colegio para decirle a mi mamá, ¿por qué su hijo habla así? Y bueno, y después ya estoy ya más
como transformado con el pasar del tiempo, pero eso me lo contó mi mamá en las primeras, yo qué sé, no me acuerdo si era el jardín o primer grado, 5 o 6 años, digamos que del colegio ese San Agustín, San Andrés, en San Martín, la llamaron para cuestionarle por qué yo tenía ese acento híbrido, por decirlo así. Quería dejar eso, nada más. Sí, sí, no, muchas gracias por compartir esto. Sí, gracias, Marcelo. Yo fui testigo de una escena familiar una vez, como conocí a una pareja hace mucho recién cuando llegué, en el año 2011, conocí una pareja, el muchacho era ucraniano, la chica era boliviana y tenían hijos, 2 hijas en realidad. Y su abuela boliviana, y eran de Bolivia, de Santa Cruz, o de Cochabamba, ¿no? De esa parte. Ah, y yo escuché cuando la mamá de la familia gritaba a las niñas porque como los retaba, porque hablaban como la abuela. No hables como la abuela. Para mí, ¿por qué? Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las retas por eso? ¿Qué problema tienen que hablen con la abuela? Como la abuela. Y ella me dijo que si no, se van a burlar de ellos en la escuela, porque son bolivianos, y los bolivianos, como hay cierto estereotipo acerca de Bolivia, aunque por la apariencia son, como, obviamente, como de Cochabamba, de Santa Cruz, no se diferencian mucho, no son de altiplano, son más del aspecto común de la mayoría, como también son descendientes de los inmigrantes europeos, no todos ahí. Entonces, no hay ninguna diferencia en apariencia, pero el acento es algo que justamente les puede marcar como algo extraño y son bolivianos, son bolivianas. No quería, y la mamá no quería que sus hijas sean ridiculizadas en la escuela, porque esto en realidad puede traumatizar de cierta manera. Y acá vemos que no pasa únicamente por ciertas políticas o del Estado, todo, como quizás los niños, lo que uno no puede controlar, pueden ser más crueles con todas estas cosas porque como uno puede intervenir ahí con las cosas, es muy difícil, me parece. Pero sí, esto puede afectar. Entonces su mamá gritaba a las hijas para que no hablen como la abuela, para protegerlas quizás de traumas mayores. Y es comprensible totalmente, pero el tema es como que qué cosas extrañas pueden pasar. Pero ahí, y yo creo que el acento extra, esto también es una de las cosas eh, quizás por lo que no había forma gráfica de marcar el acento diferente mm, a alguien de la forma gráfica cuando se trata de los países del mundo hispanoparlante, pero casi no vemos burlas de esto. Yo me acuerdo, parece que una película, Corazón del Turco, en esa película creo que compartí, había en el inicio hay una conferencia que da el muchacho cubano, que habla de la posición de la mujer cubana, pero ahí habla como un cubano ilustrado, no habla demasiado redondo como si fuera un muchacho así, habla más de manera culta. ah, y no genera risa, sí, como es un personaje ridículo, pero representaba, digamos, la forma de hablar no era la cosa más graciosa del personaje ahí. El personaje fue ridiculizado por otra cosa, pero la forma de hablar no resaltaba tanto. Se notaba levemente que era cubano, como más que nada nos reíamos del turco que hablaba así, como raro, y con las cosas estas. Por eso ni presté atención en la clase al muchacho cubano. Pero de a poco, justamente, estas cosas sutiles empiezan a tener peso, creo. Porque, no sé, pensando en el inicio del siglo XX, también había cierta unidad
Me imagino a Amado Nervo, por ejemplo, que vivía, ok, él vivía en Uruguay, pero en Buenos Aires también estuvo mucho tiempo, supongo, ¿no? Mexicano. Rubén Darío, que también se publicaba en Buenos Aires, pero quizás, ok, publicaciones es algo que no transmite la forma de hablar. Y también había formas que te alejaban por la forma como habla persona, quizás se puede comprender a qué nivel de educación, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, pertenece cierta persona, porque la forma de hablar indica también el estatus social y que más elevada es, más parecida, más o menos más neutra puede ser, menos localismos, contienen más vocabulario compartido, quizás por eso, pero ya la segunda mitad, pero todo esto pasa por el proceso de nacionalización y de que de cierta manera la forma popular de hablar se acepta como una forma ordinaria y estándar, ¿no? Como la forma titular. Y de ahí surgen ciertos problemas, de que a veces es difícil de soportar a los vecinos que hablan de forma diferente el mismo idioma. Es como menos tolerante a los dialectos naturales del idioma español mismo y más tolerables, más tolerantes hacia los acentos extranjeros en el español, vuelve a ser la sociedad. Esto es muy interesante, pero ahí me parece que hay que buscar en estos años 40 el giro paulatino, leve hacia la falta de la internacionalidad alrededor, como que la gente empieza a desacostumbrar de vivir en un mundo muy multilingüe. Ujú, Sí, estaba pensando, Alexander, sobre las primeras instituciones de justamente de educación bilingüe. ujú, Si eso podría correlacionar con respecto a la mirada del extranjero, digamos, a que ya desde la formación primaria y secundaria se forma ya con el otro, con el segundo idioma, como un capital fuerte, ¿no? Para la inserción. ujú. Es muy interesante, sí, claro, el pensamiento me parece que es muy interesante como un capital, el idioma como un capital. Porque si nosotros vamos a decir a los inmigrantes del principio del siglo XX que, muchacho, Giuseppe, tu italiano es un capital importante para tu vida. Lo que conoces de dos idiomas te sirve mucho. ¿De qué manera me va a servir? Eso es como, es raro. Claro, la idea de que el idioma puede ser el capital es una de las cosas muy interesantes. Y ahí, para mí, cuando cuento algo de la historia argentina en otros países, siempre menciono que como después de la crisis 2001, más que nada el país, Argentina, que siempre recibía más inmigrantes que inmigrantes, siempre el país que servía como refugio. Ahí la gente empieza masivamente a interesarse en sus ancestros como un capital justamente para obtener la ciudadanía de origen de sus abuelos y de sus padres, para obtener para tener la posibilidad de ir a vivir en estos países. Y empieza la gran fuga, como empieza la tendencia de la fuga, que depende del año, va a crecer o bajar, pero desde el año 2021, 2020, 2000, no, 20, 2001, 2002, la gente empieza a como buscar sus raíces, no para o sea, tener más arraigo con el país donde están, sino para buscar la forma de ir a otros países, buscar un nuevo destino. Y ahí hay muchas cosas, incluso, sí, es como ni hablar bueno, en el cine también hay muchas obras, no se me ocurre ahora el nombre de la película, pero sí hay unas películas acerca de este proceso cuando se comparan los inmigrantes que vienen y los que vienen al principio del siglo XX y los que se van al principio del siglo XXI. Pero hablando de la sociedad como tal y la relación con lo extranjero, con la habla extranjera, esto es
muy interesante, porque ahí nosotros, aunque sí, hablando del capital, yo me reí de los italianos, pero igual nosotros sabemos que siempre, durante toda la época del siglo XIX, inicio del siglo XX, había un idioma que sí era el capital muy importante para todo, es francés. Francés que seguía siendo y que la educación bilingüe era una de las formas de subir el estatus, pero que era la necesidad, pero nadie lo aprendía para emigrar a Francia. Esto también es una de las cosas importantes, porque yo no me imagino, me imagino a Victoria Ocampo y a toda la gente de su clase eh, estar motivados de aprender francés, pero no los imagino pensar en emigrar a Francia, salvo por una aventura, por no sé, un par de años, para hacer algo ahí. Es interesante como, y ahí ya en los años 70 80 y adelante, esto se toma como una posibilidad de irse a otro país. Yo me acuerdo que en el año 2010 yo hice el Transiberiano y en un momento aparecí en Vladivostok, hice como Transiberiano, digo, no, compré un pasaje tipo que valía el más barato en la clase más baja del tren, Moscú-Vladivostok, y 7 días estuve en el tren hablando con todo el mundo. Y después no pude encontrar un hotel y como no existía hostel en ese momento en Vladivostok, yo después pensé, ¿dónde me voy a alojar? Y encontré una abuelita en la estación de trenes con un cartoncito que decía tipo, que alquilo una habitación. Yo decía, bien, ok, claro, me olvidé de que estas cosas existen. Y ella me engañó, obviamente, que no era una habitación, era una cama y en la habitación había dos tipos más. Ella prefirió no decírmelo en el momento cuando me dijo que sí, 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 está bien. Yo pensé, sí, bastante barato, pero era una cosa innecesaria para decir en el momento cuando uno acepta las condiciones, obvio. Pero había dos muchachos ahí, uno era de Jabárovsk, otro de Birobidzhan, no sé, de Siberia, del oeste lejano. Y uno de ellos me pregunta, tipo, ah, ¿conoces idiomas? Tipo, "Sí, yo hablo inglés y alemán". Y yo le dije, y él dice, ah, ¿hablas alemán? ¿Podés ir a vivir a Alemania? ¡Qué genial! Es como eso, la primera. Y dice, podés ir a vivir a Alemania. Como si fuera la única cosa necesaria ir a vivir a Alemania, como si fuera vivir en Alemania, era tipo, la cima de todos los sueños del mundo. Es como el muchacho imagina la vida, era raro. Igual, hablamos solamente un solo día con él. Éramos vecinos solamente un periodo corto, pero a mí me impresionó la primera reacción a esto. Hablas alemán, puedes ir a vivir a Alemania. Esta reacción muy sencilla me parece que también era muy común y como sigue siendo muy común quizás para mucha gente que trata de ver en el idioma extranjero algo que te puede dar otra calidad de vida o la posibilidad de tener otro tipo de sueldos, sin contar con otras cosas sin contar con los problemas que te puede dar la vida en otro país, más que nada en Europa. Eso. Entonces, claro, vamos a ver, yo creo que la vez que viene vamos a ver el humor justamente así, de situaciones del humor televisivo, de Olmedo, mucho de Olmedo, cuando se trata de la extranjería. O de las cosas extranjeras y vamos a ver y analizar un poquito la reacción, porque la reacción de un cómico que se transmite en las pantallas a nivel nacional, es algo que nos habla de los gustos y de los juicios de la sociedad en general, porque si no, no se transmitiría durante mucho tiempo. Esto vamos a analizar y vamos a ver cómo cambia la idea del extranjero y de qué empiezan a reírse en el extranjero. Como en no el extranjero, sino en la persona del extranjero, en qué es lo ridículo, lo gracioso marcaba este humor. Ah,
Eso. No, ok, yo creo que por hoy no tenemos, si no tienen mucho para decir, para preguntar, porque yo tengo miedo de llevarme por las ramas, así que hay muchas cosas y muchas ideas, pero me parece que sí, hay algo sano de tener un ámbito, siempre tener presente que hay varios extranjeros, porque esto te obliga a buscar una forma de explicarte, de buscar la comprensión y no tomarla como si fuera algo dado. Y esto es lo que nos enseña, por lo menos la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad vamos a buscar qué es qué es lo que nos puede enseñar. Sí, Diego, vi que apareciste y después desapareciste, quizás asustado por lo que yo lancé otro monólogo, pero sí. Ok, si no tienen ninguna pregunta más, hoy los dejo un poquito más temprano. Mm, no, no tienen ninguna pregunta. Entonces vamos a entrar a la televisión en color. Ya en la próxima clase vamos a tener las imágenes con sonido y color. De a poco sumamos cosas. Después con música y con memes. Sí. Bien, muchísimas gracias por su atención, gracias que vienen, me alegra mucho verlos y bueno, gracias. Vamos a seguir, seguir con el siglo XX. Bueno, que tengan muy buen fin de semana.